Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en tu aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. vivir en tu presencia. Se ha vuelto una aventura que tanto soñé. Lo he encontrado en ti, la razón de mi existir. Dígale, te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Mostraré en tu aposento, me encontraré contigo, Y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura que tanto soñé. Lo he encontrado en ti, la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor.
Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito amor de mi Señor. bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, Nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. lo que yo soy,
veces he de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, son incomparables. Señor. Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos otra vez por este medio y mediante esta herramienta para poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Realmente esto nos causó algunos inconvenientes, ya que no podemos congregarnos naturalmente o idealmente como lo hacíamos en el templo. Se tomó esta decisión de un día para otro, pero estamos pidiendo al Señor en sabiduría a Él que podamos tener algunas opciones para poder congregarnos. Hasta mientras, mis hermanos, yo espero que tú puedas disfrutar de este tiempo en la palabra con tu familia y te puedas reunir ahí en casa con aquellos que te acompañan, y dejando de hacer cualquier cosa, concentrándonos en este momento, guardemos la solemnidad para alabar, para bendecir, para glorificar y para escuchar la palabra de nuestro Dios, que es lo importante. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar. Como tú sabes, mi hermano querido, estamos estudiando cómo debe vivir un cristiano. La anterior semana aprendimos acerca del contentamiento. Esa actitud del cristiano que tiene que tener con respecto a estar de acuerdo con la providencia y con la soberana voluntad de nuestro Dios, que es quien conduce y dirige nuestras vidas. Y es que cada aspecto y cada circunstancia de nuestra vida tiene un complejo, tiene un plan específico dado por Dios, aunque es complejo para nosotros, no podemos a veces entender por qué o la razón de las circunstancias que vivimos, pero debemos aprender a valorar y a contentarnos, puesto que el Señor es quien guía nuestras vidas, ¿sí? El tema para este día, mis hermanos, tiene que ver también con lo que aprendimos la anterior semana. Y vamos a hablar acerca de la abnegación. Quizás esta palabra es bastante interesante, puesto que no la usamos constantemente en nuestro vocabulario y a veces no entendemos también qué es lo que significa. Pero sabes que la abnegación es parte del deber del cristiano. Quiero contarte una historia para que podamos entender un poquito acerca de lo que significa la abnegación, esta palabra. Se dice que una vez en Siberia hubo un hombre que era un cazador. Este hombre, para él era habitual salir al bosque en el frío de Siberia, en la nieve, para ir a cazar osos, lobos, con su rifle, y para poder hacerlo de una manera más efectiva, él solía poner trampas, estas trampas que se cierran, estas trampas de hierro que tienen dientes. En una ocasión, en una de sus faenas, este hombre, sin darse cuenta, pisó una de esas trampas que le agarró fuertemente a su pierna. Este hombre sabía que solo no podría salir de ahí, no podría zafarse de esa trampa, porque estos dientes apresaban duro su pie y no podía salir. El frío se hacía más fuerte, la noche se acercaba y él sabía que si no salía de ese lugar, de esa trampa, moriría congelado. Así que él tuvo que tomar una decisión muy importante y vital. Agarró su cuchillo y se cortó la pierna. Se arrastró por 2 kilómetros hasta llegar al refugio. Así
fue como él logró escapar y salvar su vida. En este ejemplo que les acabo de contar, mis hermanos, tú puedes darte cuenta de lo que significa la abnegación. La abnegación significa que tú renuncias a algo para preservar algo mucho más importante. En este caso, este hombre tuvo que renunciar a su pierna para poder preservar su vida. Asimismo, mis hermanos, sucede con la vida espiritual de nosotros, es la vida eterna. Jesucristo conocía el indudable y el incalculable valor de la vida eterna, así que un día en uno de sus discursos, al enseñar a las multitudes, dijo en Mateo 5:9 esto: si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Negarse a sí mismo es un requisito absoluto. Si no hay abnegación en la vida de un cristiano, déjame decirte algo, no estás siguiendo a Cristo. Si no estás dispuesto tú a renunciar a algunas cosas de tu vida, ¿sí?, tú no estás siendo un seguidor de Cristo. La abnegación es uno de los elementos que definen a los seguidores de Cristo. El Señor Jesús dijo en Lucas 9:23-24, quisiera que vayamos al texto, mis hermanos, y podamos leer lo que dice la palabra de Dios ahí. Lucas capítulo 9, versículos 23-24, dice lo siguiente: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Parece ser una contradicción, pero según leemos y nos dice en la Escritura, para salvar la vida uno tiene que perderla. Y para perderla, solo hay que intentar salvarla. A los que están vivos espiritualmente, nosotros, los que hemos muerto el pecado, los que tenemos la vida eterna, salvados por Cristo, la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3:3 que nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida eterna es solo para aquellos que se niegan a sí mismos, crucificando al primer Adán, o sea, tu viejo hombre, para que el segundo Adán, o sea, Cristo, reine en nuestras vidas. Así que con esta introducción, mis hermanos, estamos entendiendo lo que significa abnegación y hacia dónde va la enseñanza de este día. Pero antes de continuar, mis hermanos, quisiera que me acompañen en oración para que de esta manera sea Dios quien nos guíe y sea Él quien nos enseñe en este día. Estamos en oración. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar de esta manera, Señor, aunque tal vez físicamente no juntos, pero espiritualmente, Señor, en mismo sentir. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, para decirte, Padre, que necesitamos de ti. Estamos hambrientos de tu palabra y queremos, Señor, que tu Santo Espíritu sea hoy quien guíe nuestras vidas, ilumine nuestras mentes, prepare nuestro corazón para recibir tu enseñanza, para atesorarla, pero sobre todo para ponerla en práctica. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué es la abnegación cristiana? Eso es un tema o una pregunta que nosotros necesitamos responder. Ya vimos un poquito lo que significa la abnegación con el ejemplo que les di de este hombre. Y bueno, lo que implica también la enseñanza de lo que dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué es la abnegación cristiana? Cristo, mis hermanos, exige abnegación de cualquier cosa en nuestras vidas que se oponga a la fe y a obediencia total a su palabra. Hay momentos en la vida del cristiano que debe negar a sus apetitos, debe negar su comodidad, debe negar sus finanzas e incluso, escucha mi hermano, hay momentos en nuestra vida hasta cuando tenemos que negar nuestra propia vida. Muchos predicadores en los tiempos de la Reforma describen que la abnegación es como el abandono de 3 cosas en particular. Y de esto vamos a hablar en este día. Estos hombres decían que la abnegación cristiana tiene que ver con el abandonar nuestra sabiduría.
Para nosotros poder comprender y poder empezar a entender qué es la abnegación cristiana, debemos entender, bueno, que nuestra sabiduría, nuestra prudencia, nuestro conocimiento, nuestro propio criterio, nuestra voluntad, tiene que ser algo que tiene que ser abandonado, renunciar, morir a eso. Ya que, mis hermanos, cuando abandonamos nuestra sabiduría, se nos hace ver que nuestro razonamiento, nuestro conocimiento, no es nada más sino solamente una locura. Al ser comparado con el conocimiento revelado en la sabiduría que Dios nos da en su palabra. 1 Corintios capítulo 3, versículos 19 al 20, vamos al texto por favor, nos dice acerca de esta verdad. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 19 al 20. La palabra de Dios dice aquí: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. En otra versión, dice de la siguiente manera: porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. Así dice en la Escritura: Dios atrapa a los sabios en la propia ingeniosidad de ellos. Y además, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios no valen nada. Por lo tanto, mis hermanos, ¿sí?, para entender lo que significa la abnegación cristiana, debemos de comprender que para poder llegar a tener esta abnegación, nosotros debemos de renunciar a nuestra sabiduría. Y es que, ¿qué podríamos nosotros decir ante el conocimiento de nuestro Dios, ante todo lo que Él muestra y revela en su palabra? ¿Qué es lo que nosotros podríamos enseñar al Señor? La Escritura mismo dice que Dios es omnisciente. Este atributo del Señor afirma que Él todo lo conoce. Aún lo más escondido que puede existir en el corazón del hombre no está oculto para el Señor. Por lo tanto, el Señor y su sabiduría son lo mejor que nosotros podemos tener en este mundo, ya que estamos convencidos, mis hermanos, Dios no se equivoca. Nosotros obviamente sí nos equivocamos. Cuando confiamos en nuestra sabiduría, podemos cometer muchos errores, pero cuando confiamos en la sabiduría de Dios, no hay errores, mis hermanos. Por eso la palabra de Dios mismo exhorta en Proverbios a que tú confíes con todo tu corazón, con todas tus fuerzas en Jehová, y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es importante entender, mis hermanos. Entonces, no puede haber abnegación en la vida de un cristiano, a menos que él entienda que tiene que apoyarse no en la sabiduría de él mismo, del cristiano, sino empezar a apoyarse en la sabiduría de Dios. Esto, mis hermanos, nos llevará a evitar que cometamos muchísimos errores. También la abnegación cristiana tiene que ver con el abandonar nuestra voluntad. Vaya, tú te preguntarás, pero ¿de qué se trata todo esto que estamos aprendiendo? O sea, nosotros realmente necesitamos morir, o ya no vamos a decir, prácticamente eso es lo que está diciendo la palabra. Tenemos que morir. Y cuando hablamos de la abnegación en la vida cristiana, implica también que tú tienes que abandonar tu voluntad. Se abandona nuestra voluntad, mis hermanos, cuando la voluntad, ¿sí?, de los preceptos de Dios se vuelve nuestra única regla de vida. Escucha, se abandona nuestra voluntad cuando la voluntad de los preceptos de Dios se vuelve nuestra única regla de vida. El Salmo 119:105, un texto bastante conocido por la mayoría de nosotros, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su voluntad, mis hermanos, en su providencia, se vuelve lo mejor para nosotros. ¿Sí? Esto es algo que tiene que ver con lo que aprendimos la anterior semana acerca de estar contentos con lo que tenemos o contentos en las circunstancias en las que nos encontremos. El estar contentos, mis hermanos, implica el estar de acuerdo con la voluntad de Dios para tu vida en este momento. Probablemente muchos de nosotros no estemos nada contentos por los negocios, el trabajo o las empresas o los planes que tú tenías, ¿no? Y de pronto tienes que quedarte encerrado en la casa. Pero bueno, el Señor en su voluntad soberana, Él permitió que esto ocurra otra vez y tengamos que estar en estos momentos. Probablemente esto no es algo que estaba dentro de tus planes, pero
debemos estar contentos. ¿Por qué? Porque Dios permite que estas cosas sucedan con propósitos importantes para nuestra vida. Y ya lo dice Romanos 8:28, que es un texto que tú lo conoces bastante bien. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. ¿Sabes? Esta es una ventaja que tenemos los cristianos. Esta ventaja no la tiene el mundo. Se preocupa mucho, se desespera. Él puede ver sus pérdidas reflejadas por estas paralizaciones. Pero para el cristiano, déjame decirte, mi hermano, que no es pérdida alguna. Porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para su bien. Entonces, la abnegación cristiana tiene que ver con el hecho de renunciar a tu voluntad. No eres tú el que decide o el que guía tu vida. Es el Señor el que toma las riendas de tus pasos. Y déjame decirte que no hay mejor conductor en el universo que pueda guiar tu vida, que no es solamente Dios. Así que tú tienes que renunciar a tu voluntad para que pueda la voluntad de Dios sobresalir y guiar tus pasos. Y déjame decirte algo que yo lo he repetido. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y no hay nada mejor que estar en el centro de su voluntad. Así que mi hermano, no te olvides de esto. La abnegación cristiana también implica el hecho de abandonar nuestra justicia. Déjame decirte, mi hermano querido, que quizás tú también estés pensando de esta manera, pero hay muchos cristianos hoy en día en las iglesias que aún piensan que la vida eterna es el resultado de un mérito o una recompensa que se obtiene por medio del esfuerzo o el sacrificio personal de uno. Esto no es verdad, para nada. Mi hermano querido, al abandonar nuestra justicia nos entregamos a la justicia de Dios. Y encontramos nuestra súplica por la vida eterna completamente y totalmente en la obediencia meritoria de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. ¿Sí? Él es nuestra seguridad. ¿Sí? Él es el que logró obtener justicia por nosotros. Ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios. Lo dice la palabra. Todos somos pecadores. ¿Sí? Así que nosotros debemos de entender, mis hermanos queridos, que nuestra justificación delante de Dios no depende de tu capacidad para ser obediente o para hacer bien las cosas. Tu justificación, tu justicia, se dependen solamente en los méritos de Cristo. ¿Sí? Es eso lo único que logró satisfacer la justicia divina, para que así tú y yo podamos ser hallados justos delante de Dios. La palabra de nuestro Señor dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que tú y yo hallemos justicia de Dios en Él. Por lo tanto, nosotros debemos de abandonar nuestra justicia. Dejes de dejar de pensar que es tu capacidad para ser una buena persona, un buen cristiano, lo que te dará el cielo. No es así. Tú tienes que bajarte de esa nube, porque probablemente si tú sigues en esa idea, ¿sí?, tú nunca alcanzarás la vida eterna, porque déjame decirte que la vida eterna no es un premio. No es una recompensa de tus buenas acciones o de tu capacidad para ser obediente a Dios. Solo viene por el resultado de la obra de Cristo. Y tu fe en Cristo, en la obra de Él, es lo que te da la justicia. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 9, dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que, mi hermano querido, la abnegación cristiana tiene que ver con abandonar tu justicia, tiene que ver con abandonar tu voluntad y tiene que ver con abandonar nuestra sabiduría. Así es que nosotros podemos entender y definir lo que es la abnegación, ¿sí?, cristiana, este deber y esta responsabilidad que todo cristiano debe cumplir, porque aquel que no es abnegado en su vida, aquel que no muere en sí mismo,
esta persona no es un seguidor de Cristo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo deben repercutir en tu mente y en tu corazón. Si alguno quiere seguirle a Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero una vez que entendemos qué es la negación y como deber para nosotros, cómo practicamos esta negación en nuestra vida, es algo muy importante, puesto que es lo práctico, ¿no? Porque una cosa es entender la teoría, pero debemos llevar la teoría a la práctica. Y la práctica de la vida cristiana es lo que nosotros necesitamos experimentar cada día. Por eso estamos estudiando estos temas. ¿Cómo practicamos la abnegación, entonces, mis hermanos, en nuestra vida? Hay 3 verdades útiles para recordarlas, mis hermanos, y que a medida que nos esforzamos por la gracia de Dios, ¿sí?, podremos nosotros tener el resultado de negarnos a nosotros mismos, abandonando nuestra sabiduría, abandonando nuestra voluntad, obviamente abandonando nuestra justicia. En primer lugar, ¿sí?, debes recordar, mi hermano, que solo podemos negarnos a nosotros mismos por el poder del Espíritu Santo. Mi hermano querido, si el Espíritu Santo no habita en ti, no está en tu corazón, es imposible que tú puedas abnegarte, morir a ti mismo, negarte a ti mismo. Y es que esto es claro, mi hermano, porque la Escritura dice que hay una naturaleza que gobierna el corazón y la vida de cada ser humano en este mundo, una naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa es una naturaleza que es contraria a la voluntad de Dios, es una naturaleza que es enemiga de la majestad, de la divinidad. Es una naturaleza rebelde que no toma en cuenta a Dios para nada. Por lo tanto, es necesario que esa naturaleza muera y sea dominada y llenada con una nueva naturaleza, la vida de Cristo. Y el Espíritu Santo es aquel, mi hermano, que con su poder regenerador, ¿sí?, nos muestra la locura de nuestra sabiduría, nuestra falta de justicia, nuestra voluntad, para llevarnos a tener el deseo de morir a nosotros mismos y así hacer la voluntad de Dios. Y es que la palabra de nuestro Señor dice en 2 Corintios 5:20 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esta nueva criatura solamente viene producto del dominio, ¿sí?, y del poder del Espíritu Santo que actúa en la vida de cada creyente. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo ha venido a este mundo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo en la regeneración de las personas, del pecador, del ser humano, es fundamental para obtener una nueva vida, ser una nueva criatura. Si el Espíritu Santo no es aquel que está guiando tu vida, tú no podrás negarte a ti mismo, porque tus intereses y tus prioridades serán distintas. Y es que el Espíritu Santo cambia totalmente tus intereses y tus prioridades. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce en ti el poder negarte o el poder renunciar a las cosas de este mundo? A tu sabiduría, a tu voluntad, a tu propia justicia. ¿Quién es el que te convence de que tus razones son equivocadas y no te llevan a ningún lado? Es el Espíritu Santo. Puesto que Dios produce en ti tanto el querer como el hacer. Por lo tanto, debemos recordar, mis hermanos, que para negarnos a nosotros mismos es necesario que el poder del Espíritu Santo influya en nuestras vidas. Por lo tanto, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo, tiene la capacidad, ¿sí?, de poder negarse a sí mismo. Y este poder del Espíritu Santo no viene sino es a través de la gracia redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y todo aquel que cree en Él, todo aquel que ha confesado con su boca que Él es el Señor y Salvador de su vida, este ha sido hallado, este ha sido llamado como hijo de Dios, ¿sí?
Así que esto es importante. Debemos recordar también, mis hermanos, que para poner en práctica la abnegación en nuestras vidas, debemos recordar que nosotros encontramos mucha ayuda en la oración. Hoy en día, muchos cristianos piensan, bueno, no solamente piensan, llegaron a pensar porque se les ha enseñado, ¿sí?, que la oración es como el punto débil de Dios. ¿Por qué razón te digo esto? Porque a través de la oración tú puedes dar órdenes a Dios para que Él haga lo que tú quieres. Sí, es lo que hoy en día piensan con respecto a la oración. La oración le ven de esta manera, como ese punto, el talón de Aquiles de Dios, en donde Él está atado de pies y manos, y si tú declaras algo o afirmas algo o pides algo a través de la oración, Él no tiene otra cosa más, otra salida más que hacer lo que tú estás pidiendo. Déjame decirte, mi hermano, que cuando entendemos este concepto así de la oración, no estamos dando para nada abnegación, porque la oración tiene mucho que ver con la abnegación. La oración, mi hermano, tiene un uso muy distinto. La oración exige que abandonemos nuestra sabiduría, ¿sí?, lo que tú quieres, nuestra voluntad, nuestra justicia, para afirmar lo que dice en Mateo 6:18. Hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. La oración, mi hermano, es esa herramienta, ese derecho que el cristiano tiene, por el cual nosotros podemos ir delante de Dios, no para exigirle nada, no para imponerle nada, sino para morir a nosotros mismos y decir: Señor, hágase tu voluntad, porque confiamos en Dios totalmente, porque confiamos en Él, de que Él sabe que es lo mejor para nosotros. A pesar de las circunstancias en donde nos encontremos, nosotros no elevamos oración para reclamar a Dios o para imponer a Dios nuestra voluntad, sino para decirle: Señor, yo estoy de acuerdo contigo, y dame sabiduría para poder enfrentar cada día, en cada circunstancia en la que yo me encuentro. Cuando estés luchando, mi hermano, con la abnegación, con el morir a ti mismo, sobre todo cuando hay pecado en tu vida, ora. Muchas veces nosotros podemos luchar con esto. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir somos perfectos. Cada quien tiene su lucha. Pero déjame decirte, mi hermano, tenemos que morir a eso. A veces un pecado recurrente es precisamente falta de abnegación, porque no queremos morir a esa parte de nuestra vida. No queremos dejarla, no queremos renunciar, no queremos cortarla, no queremos sacarla como dijo Cristo y como este hombre se sacó la pena. No queremos hacerlo. Ora, mi hermano, pide al Señor fuerza en Él para que Él pueda ayudarte y tú puedas renunciar a ese pecado. Cuando haya días difíciles, mis hermanos, ora. Esa será tu fortaleza. Así que recuerda, nosotros podemos practicar la abnegación en nuestra vida por medio de la oración. Nosotros podemos practicar la abnegación en nuestra vida también cuando recordamos que Cristo es el centro de nuestra vida. Mi hermano querido, vivimos en una sociedad en donde el hombre, ¿sí?, es el que ocupa el primer lugar en todo y el que puede hacerlo todo sin la necesidad del consejo de nadie, y aún mucho menos sin la necesidad del consejo de Dios. Haz lo que tú quieras. Vive tu vida como tú quieras. Sé lo que tú quieras. Cree lo que tú quieras. Piensa lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Es la frase o es lo que hoy en día se vende en todas partes. Por esa razón tenemos un caos y un desorden en la moral de este mundo que no tiene precedentes nunca antes en la historia. Pero nosotros debemos recordar, mis hermanos queridos, que si queremos practicar la abnegación en nuestra vida, nosotros no somos el centro de este mundo ni del universo. El mundo no gira alrededor nuestro, mis hermanos. Todo lo contrario. Para el cristiano, su vida gira alrededor de la persona de Cristo. Es difícil realizar cualquier tarea, mis hermanos, si olvidamos la razón por la cual estamos haciendo eso.
¿sí? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros entendemos, mis hermanos queridos, que nuestra vida gira alrededor de la persona de Cristo, ¿sí? Cuando entendemos que Jesús, que Cristo es el centro de nuestra vida, nosotros podremos entender y saber que cualquier cosa que estamos haciendo es para el Señor y no es para los hombres. Y esto tiene muchos aspectos, desde el hecho de tu relación personal que tienes con Dios, va a tu familia, a tu esposa, a tu trabajo o a cualquier actividad que tú hagas. Del Señor somos, mis hermanos. Si vivimos o morimos del Señor, somos, afirma la palabra. Por lo tanto, ¿sí? El consejo, la declaración que hace Hebreos 12:2 implica una responsabilidad importante para nosotros en el hecho en dónde tiene que estar nuestra mirada. No tiene que estar centrada en nosotros mismos. Tampoco tiene que estar centrada en lo que hace el resto del mundo o lo que piensa, lo que dice el resto del mundo. Nuestra mirada tiene que estar centrada en Cristo. Además, nuestro Señor dice también, Juan 15:4-5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, mis hermanos queridos, recordemos que Cristo es el centro de nuestra vida. Las cosas van a ser mucho más fáciles para nosotros si nosotros recordamos esto. A veces nosotros actuamos como si Dios no existiera, como si Dios solo existiera los domingos. Si nosotros tomamos en cuenta a Dios cada día, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta a Dios en cada instante de nuestra vida, pensamos que Dios es el que nos guía, Dios es el que nos ve, que Él es el centro de nuestra vida, pues, mi hermano, estaríamos mucho mejor de lo que estamos ahora, pero es algo que podemos aprender, ¿no? Así que, ¿cómo practicamos la abnegación? Pues, recordando que Cristo es el centro de nuestra vida, recordando que podemos encontrar ayuda en la oración y recordando que no podemos negarnos a nosotros mismos a menos que el Espíritu Santo, su poder, sea aquel que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Cuáles son las recompensas de una vida de abnegación, mi hermano? Porque tiene que haber algún resultado. Y déjame decirte que sí los hay. Hay beneficios de una vida de abnegación. Negarse a sí mismo no termina en sufrimiento y derrota, como tal vez tú estás diciendo, bueno, si me va mal, todo así es. No se trata de una vida miserable. No se trata de una vida en la cual uno está padeciendo constantemente sin gozo, sin alegría. No es mediocridad, mi hermano querido, ¿sí? Negarse a sí mismo es la liberación del señorío de nuestro ego para vivir en Cristo y tenerle a Él viviendo en nosotros, al dejar los goces pasajeros de la vida, esta vida pecaminosa, mi hermano, que nosotros tenemos, al abandonar esto, ¿sí? El gozo del Señor es el que toma el control y nos llena, y finalmente nosotros obtendremos y experimentaremos aquí en la tierra, ¿sí?, las realidades de la vida eterna que ya tenemos. Es que, mi hermano, la vida eterna no empieza cuando mueres o cuando estás en el cielo. La vida eterna empieza en el mismo instante que Cristo te salvó, cuando tú conociste a Cristo. Ahí empieza tu vida eterna. Y tú puedes disfrutar de las realidades de las promesas de vida eterna de Dios ahora mismo en este mundo, en la tierra. Es uno de los primeros beneficios. Al renunciar a nuestra propia justicia, Dios nos justifica gratuitamente. Al negarnos a las riquezas terrenales, las cambiamos por las riquezas eternas en el cielo. Y es así, mis hermanos, ¿sí?, que todo lo que nosotros sacrificamos hoy, lo hacemos por Cristo. Todo esto que sacrificamos es un cambio por las cosas deseadas que anhela tanto nuestro espíritu y que no dan lugar a los deseos de la carne. A estas cosas deseadas que tanto anhela nuestro espíritu, que son mucho más valiosas que lo que podemos encontrar en este mundo. Déjame decirte, mi hermano, que Jesús fue un ejemplo perfecto de cómo negarse a sí mismo. Él se entregó hasta la muerte en la cruz
por una sola razón. ¿Sí? Para ganar salvación para nosotros, para mostrar una vida de obediencia y para glorificar a Dios en absoluta obediencia a su voluntad. Él murió a sí mismo para que tú y yo tengamos vida y para que Dios sea glorificado. Por esa razón también dice Filipenses 2:9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vaya. Así que mi hermano querido, no tema usted en seguir los pasos de Cristo. Algún día Dios lo recompensará por abnegarse y usted verá que negarse a sí mismo en realidad es cambiar la tierra por el cielo. Así que mi hermano, piensa muy bien en esto. La abnegación, el deber de cada cristiano, el morir a nosotros mismos para permitir que Dios tome el control de nuestra vida, que Él sea el que reine y el que gobierne. Ningún cristiano puede decir que es un seguidor de Cristo a menos que tenga una vida de abnegación, una vida de renuncia, una vida de morir a deseos, a pensamientos, a tu voluntad, a tu sabiduría, a tu justicia, para empezar a permitir que Dios sea el que tome el control y las riendas de tu vida. La abnegación implica el renunciar, mi hermano, a este mundo para preservar nuestra eternidad, el cielo. Recuerda eso. No podemos nosotros amar a Dios y amar a este mundo. No podemos nosotros ser de este mundo, ser de las tinieblas y ser de la luz. Tenemos que renunciar a una de las dos cosas. Así que el cristiano ha renunciado a este mundo por obtener o por llevar o recibir la recompensa de la vida eterna en el cielo. Vamos a orar, mi hermano. ¿Sí? Inclina tu cabeza donde tú estás, en tu casita, cierra tus ojos y reflexiona en lo que hemos aprendido hoy, ¿sí? Y pídele al Señor que Él te pueda ayudar para tener una vida de abnegación en tu vida, en ti. Una vida en la cual tú puedas renunciar a esas cosas que estorban para que la fe y la obediencia total a la palabra de Dios se vean como una realidad en ti. Tú te conoces muy bien, mi hermano, y sabes qué es lo que impide que tengas una vida abnegada, una vida que se entregue completamente a Dios. ¿Sí? Pide al Señor que te ayude a deshacerte de eso. Pide al Señor que te ayude a morir a eso, para que la nueva criatura que Dios ha puesto en ti sea la que surja y brille y se note en este mundo. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy hemos aprendido, gracias Señor por que tú siempre estás enseñándonos y mostrándonos cosas para que podamos nosotros aprender y cambiar nuestra manera de pensar y poder vivir vidas distintas, Señor, vidas que te glorifican a ti. Gracias Señor por cada una de las reflexiones y enseñanzas que tú nos das, que nos muestran, Señor, los cambios que tenemos que realizar en nuestra vida para así poder ser la luz de esta tierra, Señor. La luz, Señor, la sal que da sabor, mi Dios, en este mundo. Los distintos, los diferentes, Señor, los que no corren tras la corriente, no van tras la corriente de este mundo, sino que van en contra, Señor, para hacer tu voluntad. Yo sé que muchos de mis hermanos, Señor, muchos de nosotros, luchamos con cosas en nuestro diario vivir que nos apartan, Señor, de ser obedientes a ti, de experimentar una verdadera fe, Señor, por cosas que no hemos decidido morir, no hemos decidido entregar o abandonar. Pero tú sabes, Señor, que nuestro deseo en el corazón es siempre complacerte a ti, Señor, y alegrar tu corazón. Por lo tanto, yo te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, a que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer, para que podamos hacer tu voluntad, Señor, negando nuestra vida, Señor, negando nuestros deseos, negando, Señor, nuestras carnalidades, para que así, Señor, tú seas glorificado en tu pueblo, en tu iglesia,
y que el mundo sepa que nosotros adoramos al único y Dios verdadero, y que muchos otros puedan llegar a conocerte a ti a través de nuestro testimonio. Gracias, Padre, por este tiempo precioso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente en sus casas, y el Señor nos permita podernos volver a ver pronto. Bendiciones. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré.
Su